Listo. Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana de domingo 31 de mayo, que siendo una vez más un domingo final de este mes de mayo, en este caso en 2026, por las gestiones electorales, siempre está transitado o está complejo para algunos el movimiento. Ustedes están aquí hoy, gracias por venir a adorar al Señor. Vamos a ir a nuestras Biblias. Hoy no vamos a frenar, sino a continuar nuestra serie sobre el Éxodo. Yo sé, hermanos, que a veces no repetimos lo suficiente, a veces lo hacemos mucho y se pierde el sentido, y a veces no lo hacemos lo suficiente y se olvida el sentido de la misión y la visión de la iglesia. Quisimos desde el evento, ahora que tengo este saco puesto, me acordé que ese fue el que me puse el día del evento de la Denominación Bautista Colombiana acá, de los varones. Pusimos ese día, inauguramos esos 3 carteles a la derecha mía, 3 a la izquierda, para resumir lo más posible nuestra misión y visión en Dios, en el Evangelio. El de mi derecha resalta el hecho de que queremos impactar al mundo con el Evangelio de Jesucristo. Impactar al mundo con el Evangelio, lo resumimos así. Más largo es: bajo la guía y poder del Espíritu Santo, esta iglesia impactará a Bucaramanga, Santander y al mundo con el Evangelio de Jesucristo. Pero para que no se nos olvide, queremos impactar con el Evangelio. Y la forma o la misión, la manera en que lo hacemos, la resumimos en conocer, amar y servir. Conocer a Dios, amar al prójimo y servir al mundo. Y por eso es que tenemos estas series, que aunque, como vimos la semana pasada, podía haber titulado por el tema dominante de los capítulos del pueblo de Israel, quise orientarlo sobre la manera en que Moisés, como siervo de Dios, tenía que estabilizarse soportando a ese pueblo desanimado para darles estabilidad. Porque venimos hablando del servicio, que es el tercer eje de nuestra misión: servir. Si no conocemos más a Dios, no vamos a amar más al prójimo, y si no amamos más al prójimo, no vamos a servir más en este mundo conforme a la voluntad de Dios, con el Evangelio, mostrando a Cristo. Así que hago esta introducción porque ya vamos a terminar la serie la semana entrante. Si Dios lo permite, de pronto lo alarguemos un domingo más para explicar algo de los mandamientos, que es muy importante, de pronto aclarar algo más de conocimiento. Pero ahorita no estamos tanto en entender la mente de Dios, que también lo hacemos, sino entender el llamado de Dios que nos ha hecho a servir. A servir. Y como les decía, el tema de la semana pasada lo enfocamos en la paciencia, en el soportar a quienes se quejan, reclaman, se amargan y discuten o entran en conflicto cuando les estamos sirviendo de parte del Señor, porque aún así debemos servirles. Y luego de ver eso, de que Moisés tenía que servirles a este tipo de personas, que eran muchas, y que hasta en algún momento pensó Moisés: me van a matar a pedradas. Vamos a ver hoy que Moisés requería ayuda de parte de Dios. La semana pasada vimos que la tuvo cuando oró a Dios, pero también hoy vamos a ver a través de las personas mismas a las que les estaba sirviendo. Es decir, esos mismos que se quejaban, que se amargaban, que discutían. Tal vez no todos, pero sí algunos de esos, Dios los iba a usar para ayudar a Moisés en su servicio. Ayuda, ayuda, ayuda. La ayuda del siervo de Dios viene de parte del mismo Señor. Escuche esto: al liberar al siervo de Dios para que sea ayudado por otros. Hemos visto que esto es paradójico. Dios libera y nos hace sus siervos, y sirviéndole somos libres, y sirviendo en su nombre somos libres.
Y lo paradójico aquí es que muchas veces estamos libres de parte del Señor por la fe en Él, por el caminar con Él, para poder ayudar a otros, y nos limitamos porque como necesitamos ayuda y no queremos andar en la libertad de pedirla, no somos capaces de seguir sirviendo. Les ilustro rápidamente. Hay personas que, o me ilustro a mí mismo y para todos, habemos personas que a veces algo tan sencillo como querer alcanzar en la cocina un recipiente de algún ingrediente que está muy alto y sabemos que hay alguien que nos puede ayudar, por favor me colabora que esté más alto, preferimos montarnos en un recipiente que tal vez no sea el adecuado, que esté al lado un balde, arriesgar nuestra integridad por sentir que lo hacemos solos cuando tenemos a alguien que nos puede ayudar. Y tal vez ese alguien que nos puede ayudar solo a bajar ese recipiente lo veamos con un carácter conflictivo, difícil, pero si vive con nosotros o está al lado de nosotros y Dios nos permite servirle de alguna manera en nuestro hogar, trabajo, iglesia, es alguien que Dios puso ahí también para ayudarnos en la labor. Incluso le podríamos estar cocinando a esa persona y no somos capaces de decirle, por favor me ayuda a bajar este ingrediente, porque a veces nuestro corazón no se libera para dejarse ayudar a ayudar a otros o al ayudar a otros. De nuevo, la ayuda del siervo de Dios viene de parte del mismo Señor cuando lo libera para ser ayudado por otros. ¿Cómo vino esta ayuda a Moisés y cómo viene esta ayuda a nosotros a través de otros? Vamos a aprenderlo en el capítulo 16, allí quedamos la semana pasada, versículo 8. Oh caramba, yo estoy equivocado. 16, no, 17, capítulo 8, ahí quedamos la semana pasada, quedamos en el 7. El 8 al 16 dice, Éxodo 17, 8 al 16. Amalec vino a Refidín y peleó contra Israel. Fíjense que aquí no es conflicto interno, externo. No es que ellos pusieran problema, otros les pusieron problema. Entonces Moisés le dijo a Josué, escoge nuestros mejores hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del cerro con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le dijo y combatió contra Amalec, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del cerro. Mientras Moisés mantenía la mano en alto, obviamente con la vara, los israelitas vencían en la lucha o en la guerra, pero cuando bajaba la mano, vencía a Amalec, los amalecitas. Pero a Moisés se le cansaban las manos, así que tomaron una piedra y se la pusieron debajo, para que pudiera sentarse. Recuerden que Moisés ya era un hombre que pasaba los 80 años, mientras que Aarón y Hur le sostenían las manos. El uno, gracias hermano, del lado izquierdo y el otro del lado derecho. Así pudo mantener firmes las manos hasta que se puso el sol o hasta que anocheció. Y Josué derrotó a Amalec y a su pueblo a filo de espada. El Señor le dijo a Moisés, escribe esto en un libro para que se recuerde, y dile a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec. Es decir, Dios arrasaría con ese pueblo que se le interpuso al suyo al pasar las generaciones. Luego Moisés levantó un altar y le puso por nombre Adonai Nisi, mi estandarte, o mi Señor es mi estandarte o mi símbolo de guerra, porque les ayudó en la guerra. Porque dijo, la mano de Amalec se levantó contra el trono del Señor, contra el pueblo que Dios gobierna, por eso el Señor estará en guerra contra Amalec de generación en generación. Moisés se apoyó en Josué, Aarón y Hur en la guerra contra los amalecitas. Josué, se entiende del texto, lideró el ejército en la guerra. Aarón y Hur le levantaron las manos a Moisés. Josué lideró el pueblo de Dios y Aarón y Hur levantaron las manos del que tenía la vara de Dios.
Algunos dicen que le levantaron ambas manos porque tal vez cuando se cansaba con una se la pasaba a otra, o que ya al final del cansancio la tomaba con las dos manos, y por eso estaban cada uno a su lado, a uno de los lados. Ellos fueron compañeros de servicio a Dios, en este caso en un conflicto externo contra el pueblo de Dios. Y recuerden que la palabra servicio se traduce más formalmente en el caso de las iglesias por el Nuevo Testamento ministerio. Y nosotros también tenemos compañeros de servicio y de ministerio. Debemos trabajar en equipo y tener equipos para poder servirle a los demás. No hacerlo todos solos, pero tener personas de confianza, porque suponga usted que al ver que Moisés se cansaba, Josué no tanto, porque ya estaba por allá guerreando. Josué era 40 años menor que Moisés, hacía más caso, pero Aarón era unos cuantos años mayor que Moisés. Hur no dice la edad, solo se menciona en otro texto en la Biblia, pero que por lo menos estos dos, Aarón y Hur, hubieran dicho: Moisés, usted ya está viejito para eso, y se hubieran empezado, como siempre lo habían hecho, ya lo vimos la semana pasada, a quejarse. O hubieran dicho: Moisés, ya tiene que darle paso a otra persona. Moisés, usted no sirve para esto. Hubieran empezado a cuestionarlo, o cuando lo empezaron a cargar las manos para sostenerle la vara del poder de Dios, o que representaba el poder de Dios, la vara de Moisés, hubieran dicho: no, mejor la tenemos nosotros. ¿Por qué no la agarramos nosotros si la tenemos? El menosprecio, la subestimación de quien sirve de parte de su equipo les impide trabajar a todos juntos, tanto en equipos ministeriales como familiares, como laborales, como de cualquier tipo. En los deportes siempre habrá uno o unos cuantos líderes y los demás forman un equipo. No todos pueden liderar al mismo tiempo, al menos no en todas las operaciones. Y tiene que haber quien sostenga la mano, tiene que haber quien dirija la empresa y quien trabaje en la empresa, tiene que haber quien, a propósito de las elecciones hoy, dirija la presidencia, y quien forme un equipo ministerial, también se le llama así en la política hoy en día, o de personas que le sirvan a ese presidente. Tiene que haber personas a su lado. Esos son uno de los grandes problemas cuando se nos da un encargo para servir al Señor en algún área y nosotros queremos hacerlo solo y que nadie nos ayude, o que quienes pueden ayudarnos no lo hacen, se burlan, lo menosprecian, se quejan. Estos no lo hicieron, estos le cargaron las manos a Moisés. Qué tremendo, ¿no? Deberíamos trabajar en coordinación y en compañerismo, así como ellos trabajaron. Entonces, nuestro primer punto hoy, para poder ayudar, más bien para poder recibir la ayuda de Dios cuando servimos a otros, es apoyarnos en compañeros de lucha. Y volviendo a la suposición que ellos hubieran tenido una mala actitud frente a lo que estaba pasando con Moisés, es por eso que debemos armar equipos que crean estaba comentando, la misión y la visión de la iglesia, que confíen en lo que se está haciendo en el liderazgo de la casa, en este caso la familia, el padre de familia, la madre de familia, del patrón en el caso del trabajo, de los pastores, de los líderes en las iglesias, de todos los ámbitos, para que puedan respaldar y no entrar en conflicto, porque si todos están queriendo hacer su voluntad y se descoordinan, nadie levanta las manos de nadie, nadie se acompaña, nadie respalda, entonces no recibimos la ayuda de Dios que viene a través de nosotros mismos. No todo el mundo le ayudó, la mayoría peleó, pero bajo el liderazgo de Josué, y unos cuantos sostuvieron las manos de Moisés sosteniendo la vara de Dios. Para quienes no estuvieron estos últimos 2 o 3 domingos, o quienes nos están viendo hasta ahora por las redes sociales, no sé si se ve, ya, hola, o nos vean luego, acostumbrarme, ¿no? Dale like, comparte. El asunto es, la vara era la vara que tenía Moisés. ¿Recuerdan que eso lo vimos en la obediencia? Como vara de pastor, simbolizando la autoridad que tenía con sus ovejas, habiendo sido 40 años pastor en el desierto de ovejas de 4 patas. Y luego Dios la toma como vara de él, le da la autoridad, simbolizando con esa vara la autoridad que Dios le daba a Moisés para con su pueblo. Que esa vara llegó a ser la vara de Aarón, porque como Moisés no quería hablar, Dios mandó a Aarón para que hablara por él. A veces dice la Biblia, da a entender que la usaba era Aarón,
pero que al final era el poder de Dios que estaba representado con esa vara. Dios puede darnos mucho poder y mucha autoridad, pero si no, en los equipos que lideran, no trabajamos en compañerismo y no nos ponemos de acuerdo bajo la dirección de Dios, nos sentimos desamparados. Nos sentimos desamparados, solos aunque estemos rodeados de gente. Hay que apoyarse en la lucha con los compañeros de lucha, de servicio, de ministerio, en coordinación, en oración, en compañerismo. Otro punto es aceptar los consejos. El que oye consejos, ¿seguro? Y si oye malos consejos, bueno, entonces deberíamos decir el que oye buenos consejos. La actitud de oír consejos es buena, la actitud de pasarlos por la palabra de Dios es mejor. Y si es para librarnos de la dificultad, de si son o no son de parte de Dios, pues busquemos personas que nos mentoreen. Esta palabra es muy de hace unos años para acá. Discipulado es otra palabra más bíblica. Enseñanza, que nos enseñen, que nos acompañen como si fueran padres en algún área de nuestra vida o en el caminar con el Señor en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos al menos un mentor y escuchar los consejos, aceptarlos si son de Dios para aplicarlos. Moisés recibió a Jetro, que era su suegro, cuando le trajo Jetro a la familia de Moisés. Hago un paréntesis antes de leer el capítulo 18. Algunos eruditos dicen que tal vez cuando se puso conflictiva la cosa, la tradición judía dice que el mismo Aarón, eso no está en la Biblia, le dijo a Moisés: devuelva a su familia, porque qué tal que Faraón le mate la familia. Recuerden, estaba pidiéndole algo en contra de la voluntad de él al líder político de la nación más importante de la época, que era un rey que lo podía matar. Entonces, no lo dice la Biblia, le devolvió la familia. Moisés mandó la familia otra vez donde su suegro. Y aquí viene su suegro con la familia. Mire conmigo Éxodo capítulo 18, capítulo 18, versículo 1 al 12. Dice: Jetro, que era sacerdote de Madián y suegro de Moisés, se enteró de todo lo que Dios había hecho con Moisés y con su pueblo Israel, y que el Señor había sacado de Egipto a Israel. Como Moisés había enviado a Séfora, su mujer, a la casa de Jetro, su suegro, este la tomó junto con sus dos hijos. Uno de ellos se llamaba Gersón, porque Moisés dijo, este es el significado de Gersón: soy un extraño en una tierra extraña o extranjera. Y el otro se llamaba Eliezer, para quienes quieren saber por qué le puse así a mi hijo, Eliezer, no Eliezer sino Eliezer. A ver si me corrigen los españoles, con Z. Eliezer, porque dijo, que es el origen de Eleazar, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada del faraón. Eso significa: Dios es mi ayuda, Dios me ayudó. Acompañado de los hijos y la mujer de Moisés, el suegro de Moisés se fue al monte de Dios en el desierto, que era donde Moisés estaba acampando. Por esta expresión, el monte de Dios, algunos dicen que esto fue mucho tiempo después, pero recuerden que allí fue donde Dios se le reveló a Moisés, le dijo: tú vendrás acá con el pueblo. Por ahí lo estaba pasando Dios de salida, entonces es normal que fuera un punto de encuentro. No había pasado mucho tiempo. Verso 6, allí le dijo a Moisés: yo soy Jetro, tu suegro, y vengo a verte con tu mujer, sus dos hijos vienen con ella. Entonces Moisés salió, no se preocupe por lo raro en la forma de hablar, la manera de hablar en esa época. Entonces Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Tampoco hacemos esto hoy en día con los suegros, ¿no? Era la forma cordial y reverente de la época, ¿no? Aunque si usted lo quiere hacer, puede hacerlo. Y luego de preguntarse el uno al otro cómo estaban, entraron en la tienda donde vivían, obviamente Moisés y con quienes con él estaban. Y allí Moisés, dice el verso 8, le contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho por Israel
y en contra del faraón y de los egipcios, así como todos los trabajos que habían pasado en el camino. Recuerda lo que vimos la semana pasada, todos esos trabajos con el pueblo, y cómo el Señor los había librado. Recuerden, Dios libera del pecado, de la esclavitud. Jetro se alegró de lo bien que el Señor había tratado a Israel, al pueblo, al librarlo de mano de los egipcios, y dijo: bendito sea el Señor que los libró a ustedes de manos de los egipcios y de manos del faraón. El Señor libró al pueblo de manos de los egipcios. Ahora sé que el Señor Jehová es más grande, o Yahweh o Yahvé, es más grande que todos los dioses, porque en este caso Él los venció. Luego Jetro, el suegro de Moisés, ofreció holocaustos y sacrificios para Dios, y Aarón llegó con todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Moisés recibió a su suegro cuando le trajo a su familia, pero en el versículo inicial del capítulo 18 dice que su suegro era sacerdote de Madián. Por favor, piense conmigo en cómo el oficio sacerdotal fue un oficio que se volvió común en todas las culturas, por el hecho de que para acercarse a Dios en un principio, por la misma autoría humana, inspirado por el Espíritu de Dios, se escribió en Génesis a través de Moisés que cuando Adán y Eva cayeron, Dios sacrificó un animal para vestirlos. No dice que lo sacrificó, pero se deduce para vestir a Adán y Eva con pieles, porque habían pecado y se habían desnudos. Desde allí quedó establecido en el subconsciente del ser humano que para poder ser perdonado necesita a alguien que le pague la culpa, la pena, que muera por él. Y el sacrificio es el centro, sacrificando un sustituto, en este caso un animal, de todas las culturas, no solamente la bíblica, sino las paganas, porque todos los seres humanos entienden que tienen que tener a alguien que los represente y que pague con la muerte por sus pecados. Obviamente entendemos que esto apuntaba al sacrificio perfecto, al Cordero de Dios, como lo vimos con la Pascua, que quita el pecado del mundo. ¿Y este es? Bueno, me quedé colgado. Este es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Solo Él, por ser un ser humano perfecto, siendo el Hijo de Dios hecho hombre, podía ponerse en el lugar de los pecadores para recibir el sacrificio por nuestra maldad, para ofrecer, el sacrificio por nuestra maldad, y nosotros recibir por lo que Él hizo el perdón de pecados. Y uno pregunta rápidamente, estamos acá y en este punto hay que aprovechar para recordar que nuestro centro es el Evangelio. ¿Cómo fue que fueron salvados en el Antiguo Testamento y desde antes de Cristo la gente que confió en el Señor según la Biblia? Por medio de un sistema sacrificial que apuntaba a que alguien pagaba el pecado por ellos, confiando en que Dios les recibía ese sistema que, lo vamos a ver la semana entrante, estableció para ellos. Pero porque en su subconsciente, antes de fundar todo ese sistema sacrificial, ya todos los seres humanos entendían. Por eso había un sacerdote de Madián, sin que todavía fueran el pueblo con sacerdotes de Israel. Tenían en su mente que debía haber un sacrificio por ellos. Entonces, entendamos y recordemos que sin Cristo no hay salvación, y que todos los que confiaron en Dios antes de Cristo, en el Dios de la Biblia, arrepintiéndose de sus pecados, son salvados por el mismo Cristo que nosotros somos salvados. Ellos esperando la venida de Cristo, con ese sistema que apuntaría a Cristo, nosotros ya habiendo sabido de la venida de Cristo, entendiendo que Él ya ofreció su sacrificio por nosotros. Es por eso que, si no lo digo la semana entrante, aprovecho que hoy el tema más liviano, por favor recuérdelo cuando hablemos de todo lo que Moisés les enseñó a los israelitas en la adoración, en el tabernáculo. Recuérdelo, es por eso que nosotros no tenemos que hacer eso. Ya Cristo vino, nuestro sacrificio perfecto. No tenemos que sacrificar animales. Pero este era un sacerdote, y ya entendemos por qué, que no era del pueblo israelita, pero tenía en su mente el sacrificio para acercarse a Dios. De hecho, creía en otros dioses, pero estuvo atento a lo que el Dios del pueblo de Israel
el Dios del esposo de su hija, estaba haciendo con ellos. Estuvo tan atento que le cuidó su familia y cuidó la relación de su familia con Moisés, porque se lo llevó tan pronto estaba más estable la situación. Moisés lo recibió con respeto y cordialidad y le contó todo lo que Dios había hecho. Mire que el centro es la obra liberadora de Dios. Jetro se alegró en el Señor, dijo que era el más grande, el Dios de los israelitas, Jehová, Yahweh, de acuerdo a la traducción, que todos los demás dioses. Bendijo a ese Dios y le ofreció sacrificios a ese Dios, y entró o quiso entrar a ser parte de ese pueblo de Dios. Para nosotros hoy hay gente que se interesa en nosotros, que tiene más experiencia que nosotros, y puede que ni siquiera sean creyentes o del pueblo de Dios, pero nos pueden dar un consejo. Este era el suegro de Moisés. Si su suegro le quiere dar un consejo, le aconsejo que lo escuche. Tal vez no tiene mala intención. Yo sé que hay muchas suposiciones indebidas sobre los suegros y sobre todo sobre las suegras. Al menos la mía me quiere mucho. Entonces, son suposiciones que se dan por el hecho de que no se quiere perder la autoridad en la casa, dándole la autoridad a alguien que tuvo su autoridad en la casa de la pareja o de uno mismo, los padres, pero son personas que tienen experiencia. De nuevo, no era formalmente del pueblo de Dios, era un sacerdote de Madián, pero se interesó en Moisés, se alegró en lo que Dios había hecho y mostró expectativa por lo que Dios estaba haciendo y mostró alegría por lo que Dios estaba haciendo en Moisés y su pueblo. Así que Moisés recibió a Jetro cuando le dio sus consejos. Recibió lo que él le quería decir. Mire la forma en que aconsejó Jetro, que también nos sirve a nosotros. Vea el versículo 13 conmigo. Al día siguiente sucedió que Moisés se sentó a juzgar el pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Ya había llegado Jetro y Moisés se metió en su rutina. Ya había armado una rutina de servicio. A juzgar al pueblo significa a ayudarles al pueblo a entender la voluntad de Dios en su vida práctica y a determinar qué estaba bien y qué estaba mal. No le tema la palabra juicio. No me juzguen, dicen algunos hoy en día. La Biblia dice: juzgad con justo juicio, así dijo Cristo. Juzgue bien, juzgue con los criterios bíblicos, juzgue conforme a la voluntad de Dios, juzgue mirando primero la viga en su ojo antes que la paja en el ojo ajeno, pero por favor no deje de tratar de discernir o juzgar lo que está bien o que está mal. Y como él era el que servía, le servía al pueblo juzgándolo desde la mañana hasta la tarde. Verso 14. Al ver el suegro de Moisés todo lo que éste hacía con el pueblo, dijo, no le dijo qué mal juzga al pueblo, usted le dice cosas malas, porque Moisés era el que era dirigido por Dios a aconsejarlos y a juzgarlos. Lo que le dijo fue de la forma. ¿Qué es lo que estás haciendo con el pueblo? ¿Por qué te sientas? Resalte esto. Tú, ¿cómo? Solo. Mientras todo el pueblo se queja delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Recuerden que este era un pueblo bueno para quejarse, ¿no? Lo vimos la semana pasada, ¿no? Ahora ya no se quejaban todos al tiempo, sino que se quejaban uno por uno. Eso agota, hermanos. Hay una escena en la serie de Chosen. Hay muchas cosas que les ponen de agregados artísticos, suposiciones, donde los discípulos están discutiendo y peleando entre ellos, y mientras tanto el maestro sigue atendiendo a la gente, sanando enfermos, liberando demonios y orando por las personas. Y cuando ellos siguen peleando al anochecer, viene el maestro vuelto a trizas, cansado de lidiar todo el día con la gente. Recuerden que él dijo: el Hijo del Hombre, las zorras tienen guarida y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El ministerio era bastante agotador, y él pasa todo agotado. Es una suposición artística, no está en la Biblia, y ellos se quedan callados como pensando, nosotros peleando acá y él allá trabajando. Qué sinvergüenzas. Pero el asunto es, y lo veremos al final, que el mismo Dios se apoyó, como debía haberlo hecho Moisés, en los discípulos que todavía no habían aprendido. Este fue el asunto que le resaltó o que vio para luego aconsejarle Jetro.
¿Por qué te sientas tú solo mientras todo el pueblo se queda delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés le respondió a su suegro, una conversación cordial: es que el pueblo viene a mí para consultar a Dios, y si Dios me habla a mí, pues yo tengo que darles a ellos la voluntad de Dios. Es lo que se entiende, ¿no? Cuando tienen problemas, verso 16, vienen a mí, entonces yo juzgo entre el uno y el otro y les doy a conocer las ordenanzas y las leyes de Dios. Hermano, necesitamos personas que nos mentoreen y estén pendientes de cómo lo estamos haciendo, cómo estamos sirviendo. Y digan, venga, muy buena intención, muy buen método, muy buena doctrina, pero revise un poquito la forma, porque, o la cantidad o la intensidad. Que nos pregunten, ¿y por qué lo hace así? Tampoco Jetro se metió. Ustedes han visto las personas que nos gusta, para no sacarme allí, dar consejos sin que nos los pidan. Venga, usted no me lo está pidiendo, pero le voy a dar un consejo. Y recuerde que el que escucha consejos llega viejo, y ya con eso se le metió al rancho. A veces es mejor decirle, permítame saber por qué lo hace así. ¿Me puede contar cuál es la razón de que lo haga de esta manera? Explíqueme. Recuerden, Moisés era el siervo de Dios, y Dios estaba utilizando un hombre que ni siquiera era formalmente del pueblo de Dios. Aunque era su suegro, sabio, experimentado, no era del pueblo de Dios. Él tenía que esperar a ver si era que Dios lo había dirigido a hacer eso así. Le pregunta, Moisés le explica, y entonces Jetro le explica a Moisés lo malo que vio en la forma de lo que hacía y lo aconseja. Verso 17. Pero el suegro de Moisés le dijo, esto que haces no está bien. Que, entre otras cosas, déjeme hacer un paréntesis ahí, una de las cosas que tenemos que empezar a quitarnos es la hipersensibilidad cristiana posmodernista, ¿no? ¿Y por qué está mal? Yo lo estaba haciendo bien, yo lo estaba haciendo con buena intención, a mí me parece que era así, yo lo hacía con todo el cariño, lo que vale es la intención del corazón, lo que vale es la forma en que uno se dispone. ¿Y por qué me van a regañar? ¿Y por qué no me lo valora? ¿O por qué primero no me alaba algo? No, no, no. Lo estaban corrigiendo para bien, no hay problema con que nos digan, eso no está bien. Deberíamos escuchar y no menospreciar la corrección que viene de parte de Dios a través de otros, especialmente si es alguien que nos está mentoreando. No está bien, verso 18, pues te cansarás tú y también se cansará este pueblo. El problema es que usted se va a quemar. Este trabajo es demasiado pesado para ti y no vas a poder hacerlo tú solo. Préstame atención, que voy a darte un consejo. Y que Dios te acompañe, resalte eso. Te voy a aconsejar, pero que sea Dios quien te acompañe o quien certifique lo que debes de hacer. Preséntate ante Dios en lugar del pueblo y somete a su juicio, al de Dios, todos los problemas. Enséñales a ellos, al pueblo, las ordenanzas y las leyes, e indícales cómo deben conducirse y qué deben hacer. Además, escoge de entre el pueblo algunos hombres respetables y temerosos de Dios, confiables y nada ambiciosos, verso 21, y ponlos al frente de grupos de 1000, 100, 50 y 10 personas, que se ocupen ellos de juzgar al pueblo en todo momento, que dicten sentencia en cuestiones menores y que a ti te remitan todo asunto de gravedad o muy delicado. Así aligerarás tu carga, pues ellos la llevarán contigo. Si haces esto y Dios así te lo ordena, recuerden que Dios te acompañe, si así Dios te lo ordena, podrás resistir. Además, todo el pueblo volverá tranquilo a su casa. Esto es muy sencillo. Le aconsejó una solución práctica. El consejo es, no lo haga solo, consulte que Dios le certifique lo que le estoy diciendo, reparta la carga de la autoridad sobre otras personas, solo tome los casos menores. Perdón, solo tome los casos mayores, deje los casos menores a los demás, líderes de 10, de 50 y de 100. Moisés atendió el consejo. ¿Ustedes qué dicen? Verso 24. Moisés, dice el verso 24, atendió la voz de su suegro
Moisés atendió a la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Antes de ver cómo lo hizo, que es muy sencillo, que sería mi punto final, estamos en el segundo, iríamos al tercero. En el primero, apoyarnos en compañeros de lucha, dijimos que deberíamos trabajar en coordinación con compañeros ministeriales. Aquí en este segundo, aceptar los consejos de un mentor, obviamente requiere o implica que deberíamos tener al menos un mentor para que nos aconseje continuamente. Ese es el problema, no nos gusta escuchar consejos continuamente y no nos gusta preguntar cómo estamos haciendo las cosas. Y si el mentor no viene y se mete como Jetro, ¿qué hacemos? Vamos y le preguntamos. Como dijo un amigo alguna vez, cuando yo le dije, ¿por qué no ha vuelto? Y me dijo, la misma distancia hay de aquí para allá que de allá para acá. Si yo no he venido, usted podría haber ido y hoy en día podría haber llamado. Es célebre la ocasión para mí, en mi vida personal y ministerial, en que una persona de otra ciudad que había aconsejado hace muchos años me llamó para decirme, ore por mí, me voy a divorciar. Cuando yo le había dicho, desde que se casó y antes de casarse, pida ayuda antes de que llegue el divorcio, porque sabía que iba a ser un matrimonio conflictivo, que no lo había hecho bajo los parámetros bíblicos y aún así se había metido en ello. Nunca pidió consejo, nunca pidió ayuda, no tuvo un mentoreo constante y lo quiso pedir a última hora ya para arreglar los problemas. ¿Para qué necesitamos a alguien que nos acompañe? Para que no al final del problema, sino durante los problemas nos ayude aconsejándonos en el Señor. ¿Quién es su mentor o su mentora? ¿Quién lo está acompañando o la está acompañando y le pide consejos en situaciones que vive en su diario caminar en la vida para poderla vivir en Cristo? No tiene que ser perfecto o perfecta, tiene que ser alguien que conozca al Señor y que con sinceridad le ayude a caminar en Cristo. El problema no es que no haya quien nos aconseje, es que nosotros recibamos los consejos y los aceptemos como de parte de Dios. Al final, para recibir la ayuda de Dios no solo hay que apoyarnos en compañeros de ministerio de lucha, aceptar los consejos de un mentor, sino también, conforme al consejo de Jetro, asignar la autoridad a delegados. Aquí dice que él le dijo claramente a ellos, Jetro le dijo claramente a Moisés, ellos la llevarán contigo, la carga. Hay un texto paralelo que dice que pondré mi espíritu sobre ellos, le dijo Dios a Moisés. O sea, Dios iba a capacitar a las personas con la misma obra que a través de la vida de Moisés, aunque no fuera Moisés y aunque Moisés siguiera liderando, les iba a ayudar a hacer la obra que Moisés estaba haciendo, Moisés liderando con los casos más graves, ellos con los casos menores. Asignar la autoridad a delegados es mi último punto. Moisés delegó a hombres, como se lo aconsejó su suegro, respetables como líderes. Mira el versículo 25, pues de entre todo Israel escogió hombres, Moisés escogió hombres respetables y los puso a cargo del pueblo como jefes de grupos de 1,000, 100, 50 y 10 personas. ¿Sabe? Permítame meterme de nuevo al contexto eclesiástico. Hay iglesias que no permiten que hayan grupos pequeños. Algunos están diciendo por ahí que ya las mega iglesias se van a acabar. No sé si sea cierto, porque a la gente le gustan mucho los eventos tumultuosos, multitudinarios, donde sientan que esto es el gran poder de Dios, ya no por milagros o por cuestiones sobrenaturales, sino por la cantidad de gente, como la política. Pero dicen que esas iglesias se van a acabar porque muchas de ellas, para que se mantenga un solo criterio y para evitar que alguien más tome el liderazgo, les impiden, no lo dicen así, pero esa es la realidad, les impiden que hagan grupos pequeños, que se reúnan en casas, que evangelicen, que hagan estudios bíblicos, que incluso que lleven a cabo la obra evangelística en las calles. Le dicen no, algunos se atreven incluso en algunas iglesias, denominaciones u organizaciones eclesiásticas, a impedirles que un pastor lidere en otra ciudad incluso, y les hacen poner una pantalla como esta donde el pastor principal esté predicando desde la ciudad de origen. Eso no es bíblico, ni es sano, no es del Señor. Eso es temor a perder la autoridad, cuando la autoridad que Dios nos la da para delegarla a quien Él pone a nuestro lado
para ayudarnos a servir. Ya no son compañeros cercanos de ministerio, como lo vimos en el primer punto, son personas que no están más cercanas, pero están cerca a la gente. Eran millones los judíos, había que dividirlo en grupos, según se dice allí en el texto, de 1000, de 100, de 50 y de 10, y que allí estuviera gente ayudándoles a ellos. Y confiar en que Dios los iba a dirigir, y confiar que cuando ellos estuvieran muy mal se iban a referir o iban a llevar el caso más arriba hasta llegar a Moisés y obviamente hasta llegar a Dios. Confiar, delegar, entregar. Hay un temor de perder la autoridad. Aquí ya lo hemos hablado, queremos desde hace mucho tiempo que haya multiplicidad de pastores, pero primero por el número, lógicamente, pero segundo por la formación ministerialmente y de carácter. Hemos esperado el tiempo para poder nombrar otro pastor de la iglesia. Pero la idea es que cuando yo le dije alguna vez eso a alguna persona, no de los que se fueron hace poco, hace mucho tiempo, otras personas que se fueron mucho más tiempo atrás, y tranquilos, son muy amigos míos todavía, me invitan todavía a trabajar con ellos, esos se fueron mucho más bien, mucho mejor. Cuando yo le dije a esta persona que había hecho ministerio, le dije, vamos a prepararnos y si usted tiene el llamado ministerial, vamos a ver si con el pasar del tiempo podemos ser varios pastores en la iglesia, si lógicamente se requiere, si en carácter ministerialmente estamos formados. Y la persona me dijo, ¿y cómo lo repartimos? ¿La mitad para usted y la mitad para mí? Yo le dije, no, así no. Se puede delegar, como dice aquí, de 1000, de 100, pero no era que esos 1000 eran el dueño de esos 1000 y que se los quitaba ni a Moisés, ni a los otros 1000, ni a los otros 1000. Y que dentro de esos 1000, los que gobernaban los 100 no combatían contra el líder de 1000, ni los de 10 contra el líder de 100, ni contra el líder de 1000. Era un cuerpo que se delegaba a la autoridad, no que se la dividía para competir entre ellos. ¿Sí me explico? También por eso hay que saber a quién se le asigna autoridad. Se puede delegar autoridad para cosas sencillas, para funciones, para correr una silla. Cada vez voy a delegar esta autoridad a los que estén enfrente, cualquiera. Si yo no estoy, cada vez que vengan las ofrendas, cualquiera que esté en el culto puede correr las sillas que quedan al lado del pedestal de la cámara, porque más de una vez he visto que casi que se tropiezan. Así que cualquiera siéntase en libertad de correrlas para que no se tropiecen. Siéntanse en libertad y se les asigna la autoridad a las personas como lo sugieres o a cualquier persona que sirve para que ayude en esta área o en aquella área. Se les asigna un rol, pero debe haber un mínimo de testimonio de Cristo en su vida, de la obra de Dios en su carácter y en su corazón. Eran personas, de acuerdo a lo que le aconsejó Moisés, Jetro a Moisés, verso 21, respetables, temerosas de Dios, confiables, no ambiciosas. Esos eran los que tenía que poner allí como líderes. Y el verso 26 dice que ellos juzgaban al pueblo en todo momento y dictaban sentencia en todo asunto menor y remitían a Moisés las cuestiones difíciles de resolver. Yo sé, hermanos, aquí se quejaron mucho algunas personas de pastorlatría. Tampoco debemos tener pastorfobia, que no queremos al pastor, pero tampoco pastorlatría, que todo lo haga o lo diga el pastor. Entonces, algunos de ustedes pueden estar sirviéndole a alguien orando, tienen toda la libertad para predicar el evangelio, para orar con quien quieran y hacer que el reino de Dios se extienda. Y si van a organizar algo más formal, pidan asesoría y se pueden organizar en grupos en las casas. Eso es lo que siempre hemos querido, recuerden, por eso es que estamos visitando las casas. Pero alguno está hablando con una persona y le dice, espérame, no le voy a contestar, pero le voy a decir al pastor que le conteste. Siéntase con la libertad, a no ser que sea un caso muy grave, una cosa muy difícil, no la traiga para arriba. Trate de resolverla usted en el Señor. Dios le ha capacitado y si se le oficialmente entrega una autoridad, úsela, porque la varita de Moisés no se partió, pero la autoridad de Dios sí se delegó. Seguía siendo una sola vara, pero la autoridad de Dios estaba ahora en muchos más que Dios había delegado a través de Moisés. Perdone que lo citen Brian y Karen, no perdonen, los voy a citar. Es necesario. Yo no espero que, por ejemplo, ellos todo el tiempo estén encima mío diciéndome, pastor, ¿y qué hacemos? Una persona pidió que oráramos por ella, ¿será que usted ora o oramos nosotros? Y yo he visto que esa no es la dinámica. Ellos ejercen la autoridad en lo que se les ha delegado, pero sí espero que siempre pidan mentoreo y que pidan ayuda, primero para ellos mismos, primer punto que vimos hoy, y segundo para los casos difíciles, tercer punto que estamos viendo, y así lo hemos hecho.
¿Sí o no? Cuando se viene una persona endemoniada, loca y aparte de eso, no, mentiras. Venga, ayúdenos, que esto está muy duro. El asunto es, no todo hay que referirlo, pero sí lo más importante hay que referirlo para no desconectarnos. Y recuerden el segundo punto que está entre el primero y el último, el mentoreo es muy importante para no desconectarnos. Si la misma persona a la que le rendimos cuentas es la misma persona que nos está mentoreando, entonces vamos a estar más conectados para cuando tengamos algo para referir. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué los pastores en las iglesias, los padres en la familia, los patrones en el trabajo, les da miedo delegar autoridad? ¿Por qué? Porque no confían en Dios o no confiamos en Dios. Mire que el versículo 27 dice que después Moisés despidió a su suegro. No quiere decir que lo echó, sí quiere decir que lo saludó de despedida. Y este volvió a su tierra. Le dijo: suegro, te despido por haberme aconsejado. No. Cordialmente lo saludó de despedida y quedó haciendo lo que el suegro le aconsejó. El suegro no estaba buscando que lo pusiera a él. Eso también es una cosa buena, ¿no? A veces los consejeros dicen: pero métame a mí, póngame a mí. Entonces uno dice: pero espere, tanto interés para usted y no para los demás. El asunto es, estaba interesado en las personas y en la gloria de Dios. El problema es que somos desconfiados y por eso tememos delegar la autoridad. Pensamos que si hay otra persona que tenga algo parecido de autoridad a nosotros en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, nos va a correr la butaca, nos va a quitar el puesto o nos va a hacer quedar mal. Algunos no delegamos porque decimos: no lo hace igual que yo. La respuesta es: no, nadie lo hace igual que usted. No se preocupe, tanto igual de bien como igual de mal. Tal vez no lo haga tan bien como usted en lo que lo hace bien, pero también tal vez no lo haga tan mal como usted en lo que lo hace mal. A veces crecen los muchachos. Yo me acuerdo cuando Eliezer David no está por ahí, está por ahí con el niño que ha estado enfermito. Yo no le quería dejar sacar la moto. Voy terminando con una ilustración de estas para concluir, porque yo no quería que aprendiera a andar moto. Yo nunca he querido que mis hijos aprendan a andar en moto, y ahí me quedé con la moto del que se fue a viaje. Nada más con eso. Y el menor anda con la moto que yo compré hace años, y el mayor anda en moto, porque siento que es muy arriesgado. Quiero que compren su carro y que anden en carro. Pero como yo no le dejaba, ni lo preparaba, ni lo fui preparando para tener esa autoridad de que en caso de algo pudieran sacar la moto, pues un día la sacó entusiasmado por sus amigos. Eso sí, le iba a echar la policía, el Gaula, el CTI, le iba a echar todo encima para que aprendiera a no sacar las cosas sin autorización. Pero revisando en retrospectiva, nos da miedo que las personas puedan herirse porque nosotros hemos sido heridos ejerciendo lo que Dios nos ha puesto a ejercer. ¿Cuál es el problema? Vamos a acompañarlos para que puedan aprender y en el camino puedan aprender a soportar las heridas, porque delegándosele o no autoridad van a sufrir en este mundo. Es mejor que nosotros los acompañemos mientras aprenden. Ahorita tenemos a la plantación en Lebrija, queremos que otros también planten después, con el favor de Dios, otras iglesias. Queremos ver crecer los ministros en la congregación, queremos ver la iglesia crecer en servicio en la calle, en sus hogares, en sus entornos. Tenemos que acompañarla y no nos puede dar miedo que las personas prediquen y oren por otros. Entregarles funciones y que las realicen. Tenemos que aprender a delegar, porque si no nos vamos a quemar. Y se nos dice a alguien que acá en Bucaramanga fue el que le salieron canas. Estaba revisando un video que vamos a colocar en un podcast que mi hijo se le ocurrió, que lo hicimos con Brian y con él, para darle como más posibilidad en redes de conectar con los que están allí con el evangelio. Y yo dije: uy, ¿de dónde salió todos esos brillos? Me dijo: pues son las canas que tiene. Caramba, yo llegué aquí a Bucaramanga sin canas. Pasó el tiempo, pero también yo reconozco me he sobrecargado. Por dos cosas voy a confesarme aquí delante de ustedes antes de terminar. Grábenlo y después lo editan. Primera, porque
siempre hemos querido delegar y muchas veces no se nos ha querido recibir la responsabilidad. Y cuando se recibe de una forma irresponsable, y yo no estoy diciendo que sean totalmente responsables, sino que no se responde con el pasar del tiempo, y yo no he tenido la paciencia para esperar a que las personas vayan creciendo, o al final ha tocado quitarle la responsabilidad a las personas, y eso es algo que indefectiblemente va a pasar muchas veces. No puedo dejar de hacerlo solo porque muchos no han querido aceptar las responsabilidades o las han asumido de forma irresponsable. Pero uno con el pasar del tiempo dice, ay, ya tanto delegar. Es más, en casi todos los lugares donde hemos servido, incluyendo acá, decimos, a ver, colaboren. La gente, ay, no, todavía no. A mí es de los que me dicen, ay, no, pero hacer algo, y no, la mayoría de las veces. Pero en otras ocasiones, y nos ha pasado, a mí me ha pasado más recientemente con todo lo que pasamos desde el año pasado, le dije a todos los líderes de la iglesia, cuidado, vamos a ser muy cuidadosos en quienes recibimos como miembros oficiales de la iglesia de aquí en adelante. Vamos a demorar mucho más al menos de lo que lo hacíamos antes. Vamos a demorar mucho más al menos de lo que lo hacíamos antes en que alguien pase de servir o de ser un miembro ya oficial a servir como líder en un ministerio, porque lo que acabamos de pasar fue por eso que les comentaba, porque yo trato de abrir rápidamente para que otros sirvan. Pero de nuevo, no me puedo quedar quieto por lo que he sufrido, vivido. Usted tampoco. No podemos dejar de compartir lo que Dios nos ha dado en autoridad porque nos vamos a reventar. Desde hace tiempo estoy pensando en renunciar al trabajo formal para dedicarme a la iglesia. Les pido que por favor estén orando con el consejo, vamos a ver cómo vamos proyectando. Yo no he querido nunca quedarme toda la vida en la iglesia, para que siendo yo ahora y luego el pastor que venga, oficial o formal, o que estén, si son varios, puedan recibir aunque sea un sueldo. Hay iglesias como del tamaño nuestro, aquí mismo en la zona metropolitana de nuestra denominación, que sostienen al pastor con un mínimo. Tal vez yo por las canas y por lo viejo, yo no tengo la edad de Moisés, ya no estoy dando para estudiar, trabajar y al mismo tiempo estar en el ministerio. Me estoy sintiendo agotado. De hecho, antes no sudaba, ahora sudo, mire, la andropausia. Entonces, debemos proyectarnos para que el ministerio sea sostenible, a que si no podemos dar un sueldo, por lo menos vayamos aumentando el ingreso de ofrendas y pueda dárselo a la persona, aunque sea una bonificación al final de año, a mitad de año, y al final volver a dar un sueldo con sus parafiscales y todo lo demás, que se sostenga. Porque no todos van a ser capaces de sobrellevar esta carga de estar trabajando en lo secular y también en la iglesia. Brian está copiando lo que yo estoy haciendo, ahí anda reventado, pero el muchacho aguanta, tiene menos de 30, te aguanta el tableado. Entonces, hermanos, pensémoslo bien, hay que delegar. Y si ustedes tienen la capacidad de aportar alguna ayuda o servir en algo, díganlo, que por lo general se le dice, bueno, hagámoslo de esta manera. Ayude en esta área que está interesado y hagámoslo. En vez de quejarnos por lo terrible que es la gente y por eso terrible que es servirle a la gente, como podíamos haber concluido el sermón pasado, ¿recuerdan? Que hay que tener paciencia para enseñar a la gente. Deberíamos acompañarnos de personas de esas que le servimos para que sean consiervos nuestros. Deberíamos buscar un mentor o un líder para que nos aconseje personalmente y deberíamos aprender a delegar parte de nuestra autoridad conforme a la voluntad de Dios, como lo hizo Moisés, como lo hizo Jesús con sus discípulos, como lo hicieron los apóstoles con los diáconos, Hechos capítulo 6, se parece mucho a este Deuteronomio 18, como lo hizo Pablo, como le leía mi hermano al principio del culto, Roldan, con Timoteo y con otros, y le pedía a esos que lo hicieran con otros. Si no, esto se acaba. Otros tienen que entrenarse, prepararse y trabajar también en el Señor. Así es que se sirve. Solos no. Si no, no recibimos la ayuda del Señor. Póngase sobre sus pies, por favor, conmigo. Dios nos ayuda a través de los que nosotros ayudamos. Debemos dejarnos ayudar. Señor, te damos gracias en esta mañana, ya tarde, Señor, por permitirnos compartir juntos tu palabra, la alabanza, el ofrendarte, el orar a ti y el servirte, no solo como iglesia en cultos, sino como iglesia
en las familias, en lo personal, en lo laboral, en cada área de nuestra vida. Tú más que nadie sabes, Señor, cómo nos da temor a veces compartir lo que tú nos has dado, incluso con aquellos que tú has puesto a nuestro lado, porque no queremos cargarlos o porque no queremos que sufran o porque nos da temor que no lo hagan como lo hemos hecho y que no sean fieles a ti. Quita todos esos temores de nuestra mente y corazón. La obra es tuya, el pueblo es tuyo, esta iglesia es tuya, nuestras familias son tuyas, nuestros trabajos son tuyos, toda nuestra vida es tuya, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, confiando en los demás, en lo que tú haces en ellos, sin esperar que sean perfectos, porque nosotros no lo somos. Ayúdanos a compartir lo que tú nos has dado, delegando, pidiendo mentoría, trabajando en equipo, para que podamos, Señor, ser un cuerpo. Ninguno de nosotros es más importante. El más glorioso e importante eres tú y nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias en esta tarde ya y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Pueden sentarse, mis